los gaiteros, un bombo. Hola, aunque algunos ya nos conocéis, permitidme que os presente a mi amiga. Su nombre es Pepa Chireta, y fue una gran gaitera. Desde muy pequeña admiraba a aquellos gaiteros que venían de Casserras a tocar durante los días de la fiesta y soñaba con que algún día ella también tocaría aquellos instrumentos. Desde Graus inició un viaje en busca de tonadas, de nuevas sonoridades, de instrumentos, de historias, de leyendas y, como no, de amigos. Recorrió muchos lugares y descubrió que cada pueblo tenía su propia cardelina, que más allá de dances, palitrocs o tochets, había otros bailes, y que aunque no utilizaban su misma lengua y utilizaban otras palabras, podían entenderse con facilidad. Hoy no vamos a realizar ningún viaje, pero vamos a compartir unos minutos con amigos muy especiales, como los que conoció Pepa en sus viajes. Amigos con una habilidad especial, la de tocar instrumentos como los nuestros. Desde Galicia, Asturias, Cataluña, Mallorca, Portugal, Francia, Escocia, Italia, Bielorrusia o Austria, músicos nos mostrarán una gran variedad de instrumentos de la familia de las gaitas y de las trompas y nos regalarán algunas bonitas melodías. Pero antes de empezar, ¿conocemos bien nuestros instrumentos? La gaita de boto es este instrumento que tenemos aquí encima de la mesa. Es la gaita que se toca en Aragón. Concretamente la podíamos situar en los territorios del noreste, en Sobrarbe, en Ribagorza y en Monegros. Tenemos bastante información, no toda la que nos gustaría y quizás no toda la que querríamos, pero tenemos información de instrumentos antiguos, de músicos y intérpretes, de repertorio, y tenemos una cosa importante, las tradiciones que se han mantenido. Todo esto nos sitúa a la gaita de boto en un contexto y un marco social muy concreto. El gaitero normalmente era un solista y era el encargado de interpretar las melodías del dance. El canto con la gaita es una tradición que encontramos en muchos lugares, en muchos sitios de Europa. Aquí se cantaba con unos clarines atemperados, con una afinación antigua. El resultado era muy bonito, escuchar la voz mezclada con la gaita, pero esos gaiteros que tocaban dichos clarines no podían tocar con otros instrumentos temperados, como sería un acordeón o como sería, por ejemplo, un piano, porque la afinación entre ellos chocaba. Eso hacía bastante complicado que la gaita se adaptara a otras formaciones ya de carácter quizás más moderno. En Ribagorza seguimos la tradición que nos marcaron los gaiteros de Casserras. Casserras es un pequeño pueblo en el límite con Cataluña, a orillas del río Noguera Ribagorzano. De allí venían unos gaiteros con una formación muy interesante. Lejos de esa figura de gaitero solista, la cobla de Casserras estaba formada por una gaita y por dos trompas de Ribagorza o trompas de Graus, también llamada gaita de Casserras. Esta formación nos ha dado mucho en qué pensar. Por ejemplo, cómo tocaban, si hacían arreglos o hacían diferentes polifonías o voces, y cómo interpretaban al fin esas tonadas y bailes ribagorzanos.
los gaiteros en Graus y también en Benabarre seguimos esas tradiciones que ya mantenían estos gaiteros. Tocamos en diferentes actos de la fiesta y tenemos funciones diferentes, claro. Desde la parte más ritual y religiosa, como por ejemplo sería tocar en la procesión, en la novena, en la primera albada a San Vicente Ferrer, la albada al Santo Cristo. Después tendríamos la parte más ceremonial, que sería la parte del dance, la actuación en la plaza después de la misa mayor, la pliega o incluso también el acompañar a las albadas. Y por último, nos ha quedado en el olvido una última parte de carácter mucho más lúdico y festivo. Según cuenta el folclorista Joan Amades en su misión realizada en Graus del 4 al 6 de noviembre de 1933, cuenta que los gaiteros, al finalizar los dances, interpretaban piezas de carácter popular para hacer bailar a la gente en la plaza y así acabar, digamos, la fiesta de una manera mucho más lúdica y festiva. Podemos leer incluso las entrevistas y los testimonios de Joaquín Mazana Ciutat o Vicente Barros, e incluso tenemos las notas de las partituras y diferentes comentarios al respecto. Cuenta, por ejemplo, que era un día que hacía mucho frío y que quizás las cañas no acababan de funcionar, o por ejemplo llama a las trompas como un oboe, como las grallas, pero mucho más largo. Ixe el portal de Chinchín, la entrada del camino que viene de Barbastro. Por aquí es por donde llegan los músicos de Caserras para emprender la fiesta. Cuando se cruza ese portal es la primera vez que se empieza a tocar la música y que sonará durante todas las fiestas. Más arriba se tocará la primera albada en honor del Santo Cristo y de San Vicente Ferrer. Y ya comenzarán, detrás del portal, a sonar los trabucazos, a pudir a pólvora y a incrementar el olor de la albahaca, que toda la fiesta nos ayudará a pasarla lo mejor posible. Por aquí comienzan las fiestas de Graus y por aquí comienzan a tocar los gaiteros de Caserras. Conocemos el contexto, ahora toca conocer más profundamente el instrumento. La gaita es un instrumento de aire continuo, de la familia del viento-madera, y podemos catalogarla dentro de la familia de las gaitas híbridas, porque tiene dos tipos de elementos sonoros. Tiene dos tipos de cañas. Por un lado, la caña simple, que consiste en una pequeña lengüeta que al pasar el aire vibra y emite el sonido, y la caña doble, que serían dos pequeñas palas de caña atadas a un túnel de metal y al pasar el aire entre ellas vibran y producen el sonido. El boto es esa pieza, ese saco que almacena y distribuye el aire por los diferentes tubos sonoros y permite que todos suenen a la vez, suenen simultáneamente. Por ello diremos que también la gaita es un instrumento polifónico, por poder producir esas diferentes notas a la vez. El boto puede ser de diferentes materiales. Por un lado, este de una piel curtida, una piel de animal curtida e impermeabilizada. Tendríamos este otro hecho en piel, pero en piel cosida. Y por último, los que encontraríamos con materiales más técnicos, como este de Gore-Tex. Después tenemos unas piezas que no son sonoras, que no suenan, son los cepos. Y son esas piezas que nos permiten, van atadas al boto y nos permiten acoplar los diferentes tubos sonoros al instrumento. Como piezas ya sonoras tendríamos el clarín, que es esta pieza de aquí, y es la que nos permite tocar las diferentes melodías. Es parecido, digamos, a una flauta o a un oboe con sus agujeritos de digitación para poder interpretar esas melodías. Y después tendríamos la bordoneta y el bordón, que son estos dos tubos que producen ese sonido constante y continuo que acompaña a las melodías que interpretamos con el clarín. Tendríamos el bordón, que sería el grave, y por otro lado la bordoneta, que sería el agudo.
Normalmente producen la misma nota, pero la bourdonnette, al ser más pequeña, pues mucho más aguda, claro. Como no podemos modificar el aire, una vez pues el aire está dentro del boto, va saliendo continuamente. Y no lo podemos modificar como si tuviéramos el instrumento directamente, o como si tuviéramos el clarín directamente en la boca. Para poder articular dos notas seguidas que sean la misma nota, debemos articular otra nota para romper la columna de aire y que de esa manera suene un pequeño corte y que nos dé la sensación de que hemos tocado dos notas diferentes. Creo que hay un detalle del instrumento que no se os habrá pasado para nada por alto y que os habrá incluso llamado la atención. Ese detalle es el vestido que llevan nuestras gaitas. En otras gaitas, por ejemplo, vemos diferentes tipos de funda para proteger el boto de posibles rozaduras, de posibles roturas, incluso servía también pues, para que, sobre todo en estos botos de piel natural, para que los gaiteros no se mancharan con sus ropas con el boto. Cuenta la leyenda que en Aragón había un gaitero ciego. Un detalle que es importante. Encontramos muchísimas leyendas por toda la geografía europea que hablan de músicos ciegos, que suceden cosas y que de ahí salen pequeñas historias o explicaciones del porqué de algunas cosas. En nuestro caso, este gaitero ciego tenía una hija pequeña, y como pasaba mucho antiguamente, pues la niña se puso enferma y desgraciadamente pues murió. El gaitero, pues como añoraba muchísimo a su hija, decidió ponerle un vestido a su gaita. Y de esa manera pensaba que cuando él tocaba, pues de alguna manera estaba abrazando a su hija. Ese hecho gustó mucho a otros gaiteros en Aragón y vieron también una solución a proteger de alguna manera el boto. Y desde entonces, los gaiteros en Aragón llevamos vestidos en nuestras gaitas.
Hola, soy Miguel. Está en Agraus, capital de la Ribagorza. La Ribagorza es una comarca que está situada al noreste de Aragón. Fa límite con Occitania y con Cataluña al este. A mí me toca presentar este instrumento. Este instrumento es autóctono de aquí, de la comarca. Se llama trompa de Ribagorza o trompa de Graus. Es un instrumento familiar de los oboes. Es muy similar o muy parecido a los oboes de Occitania y de Cataluña. Es un instrumento de doble caña. Fa unos 46 centímetros de llargada. Tiene múltiples ornamentaciones que todas fan de utilidad. Sobre todo este que está con estaño, que sirve para contrarrestar el peso del instrumento. La trompa es un instrumento que ya no está hecho por pastores, está hecho por maestros torneros. Los músicos que tocaban este instrumento se llaman gaiters. Famosos son los gaiters de Caserras, que amenizaban todas las fiestas de la Ribagorza. Los músicos tocaban en los dances, en las misas y en los bailes. Yo estoy aquí en la Peña Las Forcas, y hacia abajo está el puente medieval por donde venían los gaiteros de Caserras el día 12 para las fiestas. Están en el puente de abajo. Esta es la entrada por donde llegaban los gaiteros de Caserras, que se chuntaba con el camino que venía de Barbastro para llegar al portal de Chinchín. Por aquí es por donde llegan todos los años los músicos para emprender la fiesta. Y aquí nos esperan todas las autoridades del pueblo para recibimos. Nosotros siempre todos los años venimos con un trabuquero. Y cuando llegan allá abajo, a los botals, pegan un trabucazo. Si nos contestan, quiere decir que el pueblo está a la espera de que nosotros lleguen para poder emprender la fiesta. Si no nos contestasen, nos tendrían que dar la vuelta. Alguna desgracia habría habido en el pueblo para que ese año no hubiese fiesta. Ahora sentiréis cómo suena la trompa de Ribagorza. Tocaré una cancioneta que feban los gaiteros cuando acababan las fiestas. Estos son los trajes de gala normales que llevan todos los años. Este es el traje especial de la llega. El día 14 se fa una pliega para recoger, para ayudar a todos los pobres del lugar.